Mi cuñada derramó vino tinto sobre todo mi vestido de novia, porque pensaba que yo no debía vestir de blanco, ya que había vivido con su hermano antes del matrimonio y el blanco era solo para novias puras. Se acercó a mí durante el baile de padre e hija, sosteniendo una copa llena de merlot, y la arrojó directamente al corpiño de mí vestido de $8,000, mientras anunciaba que ahora mi vestido combinaba con mi moral. Dijo que el blanco era sagrado, y que yo lo había profanado al fingir ser algo que no era, cuando todos sabían que Alejandro y yo habíamos estado viviendo juntos durante 3 años. Ella se quedó allí sonriendo, mientras el vino tinto goteaba por él. Encaje vintage de mi abuela, que había sido usado por 4 generaciones de mujeres en mi familia. Camila dijo a los invitados conmocionados que alguien tenía que defender los valores tradicionales y que les estaba haciendo un favor a todos al mostrar lo que sucedía a las mujeres que vestían de blanco sin merecerlo. Afirmó que yo había corrompido a su inocente hermano seduciéndolo para vivir en pecado, y ahora estaba corrompiendo la santidad del matrimonio. Al parecer, había estado planeando esto durante meses diciéndole a sus amigas que me iba a enseñar una lección sobre respetar las tradiciones de boda y conocer mi lugar como una mujer caída. De hecho, trajo 3 botellas del vino tinto específico que manchaba peor y había estado practicando su lanzamiento para asegurarse de golpear el vestido perfectamente. Alejandro trató de calmar a todos, pero Camila dijo que él estaba cegado por la lujuria y no entendía que yo lo había atrapado en el matrimonio. Actuando como una esposa sin el compromiso, dijo que las novias reales esperaban hasta el matrimonio para vivir con sus esposos y que yo solo estaba jugando a disfrazarme con un color que no merecía. El vestido estaba completamente arruinado y tuve que terminar mi recepción con mi vestido de cambio. Mientras todos miraban y susurraban sobre lo sucedido, Camila pasó el resto de la recepción diciendo: cualquiera que escuchara que había hecho lo correcto y que algún día todos le agradecerían por tener el coraje de señalar mi hipocresía. Fue entonces cuando decidí que Camila necesitaba aprender sobre las consecuencias de juzgar las elecciones de otras personas. Comencé con su apartamento totalmente blanco, del que estaba obsesivamente orgullosa y publicaba constantemente en su blog de decoración. Todo en su lugar era de un blanco inmaculado, desde los muebles hasta las paredes. Y los platos porque decía que el blanco representaba su estilo de vida puro y su conciencia limpia. Durante una cena familiar en su apartamento, derramé accidentalmente salsa de cúrcuma en su sofá blanco, mientras alcanzaba el pan. La mancha amarilla se extendió por la costosa tela y no salía por mucho que ella frotara. Me disculpé profusamente, pero mencioné que tal vez el blanco no era práctico para alguien que recibía tantas visitas, y que el color ocultaría mejor los pequeños accidentes de la vida. Luego vino el coche blanco que ella había pedido, especialmente, y trataba como un templo de limpieza. Me ofrecí a ayudar con las compras y accidentalmente dejé una cesta de bayas en su asiento de cuero durante un día caluroso. Las bayas estallaron y filtraron jugo morado en el cuero blanco, creando manchas permanentes que ella no pudo eliminar cuando lo descubrió. Inocentemente sugerí que los coches blancos eran poco prácticos y tal vez debería haber elegido un color que pudiera manejar el uso del mundo real. La verdadera justicia llegó con la propia planificación de la boda de Camila, cuando se comprometió con Pablo 6 meses después. Había estado planeando su boda blanca perfecta desde la infancia y ordenó un vestido blanco puro de $12,000 con zapatos blancos, velo blanco y joyas blancas a juego. Presumía constantemente de cómo se había ganado el derecho a vestir de blanco porque se había guardado para el matrimonio. A diferencia de algunas personas, en su despedida de soltera, le di un regalo especial de lencería blanca costosa para su noche de bodas, pero la había lavado con un calcetín rojo antes de que la abriera frente a todos. La lencería estaba manchada de rosa y arruinada. Jadeé y dije que la tienda debía haber cometido un error, pero todos vieron el simbolismo de sus cosas blancas siendo manchadas durante su despedida de soltera. Arreglé que el barman solo sirviera vino tinto y me aseguré de que el atuendo
blanco de Camila fuera salpicado repetidamente por accidente. Sus pantalones blancos, top blanco y zapatos blancos terminaron manchados de vino. Al final de la noche seguí disculpándome y diciendo que el blanco era tan difícil de mantener limpio cuando realmente estabas viviendo la vida en lugar de solo posar para fotos. La obra maestra fue en su boda cuando usé el mismo tono de blanco que sus damas de honor, pero en un estilo ligeramente diferente. Cuando la gente preguntaba por qué iba de blanco en la boda de otra persona, explicaba en voz alta que Camila me había enseñado que los colores de la ropa eran solo tela y no significaban nada sobre el carácter o las elecciones de alguien. Dije que ella me había mostrado en mi boda que juzgar a las personas por sus elecciones de atuendo era más importante que celebrar el amor. Así que estaba honrando sus valores usando lo que yo quisiera. Durante su recepción me aseguré de estar en cada foto usando mi vestido blanco, que era casi idéntico al de sus damas de honor, arruinando su esquema de colores y estética. Sus fotos de boda me tenían a mí destacando en blanco, cuando debería haber estado en el azul marino asignado. A la mañana siguiente me desperté sola en nuestra cama y supe que Alejandro no había llegado a casa. Revisé mi teléfono y vi 3 llamadas perdidas de Valentina y un mensaje de texto que decía que necesitábamos hablar. Hoy mi estómago se hundió porque sabía lo que venía, pero había estado tan enfocada en mi victoria en la boda que no había pensado en las consecuencias. Conduje hasta la casa de los padres esperando explicarme y que Alejandro me respaldara como siempre lo hacía. Pero cuando entré, toda la familia estaba sentada en la sala de estar esperándome. Valentina estaba sentada en el sofá junto a Alejandro, que no me miraba, mientras Roberto estaba junto a la chimenea con los brazos cruzados, luciendo más serio de lo que jamás lo había visto. Los tíos de Alejandro estaban allí también, además de su abuela, que había volado para la boda y aún no se había ido. Valentina comenzó diciendo que todos necesitaban abordar lo que sucedió en la boda de Camila, porque mi comportamiento había cruzado una línea que no podía ser ignorada. Abrí la boca para recordarle sobre el incidente del vino en mi boda, pero Roberto me interrumpió y dijo que todos sabían que lo que hizo Camila estuvo mal, pero eso no me excusaba de arruinar deliberadamente su día de boda. Su abuela dijo que me había visto posicionarme en cada foto familiar usando ese vestido blanco, y estaba claro que había planeado todo para lastimar a Camila lo más públicamente posible. Alejandro finalmente habló, y su voz era tranquila y cansada cuando dijo que me había rogado que no vistiera de blanco para la boda. Le dijo a su familia que habíamos peleado por eso durante semanas y que yo había prometido usar el vestido azul marino. Pero luego aparecí de blanco de todos modos y actué como si fuera algún tipo de lección que estaba enseñando. Su hermana Valentina preguntó si entendía que me había vuelto tan mala y crítica como Camila, usando una celebración familiar para humillar a alguien frente a todos los que amaban. Traté de defenderme enumerando todo lo que le había hecho a Camila durante los últimos meses, pensando que verían que estaba justificado, pero sus caras solo se pusieron más molestas. Mientras hablaba, Alejandro se levantó y dijo que no podía creer que todavía estuviera tratando de justificar meses de venganza calculada como si fuera algo de lo que estar orgullosa. Dijo que verme sonreír para las fotos de boda mientras arruinaba deliberadamente la estética de su hermana le hizo preguntarse con quién se había casado realmente. Sentí que mi cara se calentaba y le dije que se suponía que debía estar de mi lado, pero él dijo que estar de mi lado no significaba apoyarme cuando estaba equivocada. Roberto dijo que necesitaba irme y darles tiempo para hablar como familia, y la forma en que lo dijo dejó claro que yo ya no estaba incluida en esa familia. Conduje a casa llorando y enojada, porque todos actuaban como si Camila fuera la víctima, cuando ella había comenzado todo arrojando vino en el vestido de mi abuela. Pasé 2 días sola en nuestra casa repitiendo la conversación y convenciéndome de que tenía razón. Miré las fotos de la boda de Camila en las redes sociales, donde yo destacaba en cada una, vistiendo de blanco, y al principio me sentí satisfecha, pero luego solo me sentí vacía. Las fotos mostraban a Pablo mirando a Camila como si fuera todo su mundo, a pesar de mi sabotaje, y su sonrisa era genuina. Incluso conmigo acechando en el fondo, me di cuenta de que mis meses de venganza no habían lastimado realmente su felicidad con Pablo. Solo me habían hecho parecer mezquina y mala ante todos los que
importaban. Alejandro llegó a casa al cuarto día para empacar una maleta y me dijo que se quedaría en casa de sus padres hasta que supiera que quería. Le pregunté si me dejaba y dijo que no sabía, porque la persona que pasó meses planeando venganza contra su hermana se sentía como una extraña. Dijo que se había enamorado de alguien amable y divertida, no de alguien que guardaba rencores y planeaba formas elaboradas de lastimar a la gente. Lo vi empacar su ropa y artículos de aseo, y quise disculparme, pero las palabras se atascaron en mi garganta. Después de que se fue, me senté en nuestra cama y miré nuestras fotos de boda que finalmente había recibido del fotógrafo. Las fotos de la ceremonia eran hermosas, con mi vestido aún perfecto y limpio, mostrándonos a Alejandro y a mí, mirándonos como si fuéramos las únicas personas en el mundo. Luego vinieron las fotos de la recepción, donde mi vestido estaba manchado de rojo y yo llevaba mi atuendo de respaldo, pero la peor parte era mi cara. En esas fotos posteriores parecía enojada y herida en lugar de feliz, y se podía ver en mis ojos que ya estaba planeando la venganza. En lugar de disfrutar mi propia boda, me di cuenta de que el ataque de vino de Camila había robado mi alegría esa noche. Pero luego dejé que robara los siguientes 8 meses. De mi vida también, Valentina llamó y pidió reunirse para tomar un café, y casi dije que no porque esperaba más sermones sobre mi comportamiento. Nos reunimos en una cafetería cerca de su casa y se veía cansada cuando se sentó frente a mí. Me dijo que Alejandro y Camila tuvieron una gran pelea después de que dejé la reunión familiar, donde él finalmente la confrontó por arrojar vino en mi vestido. Camila había tratado de justificarlo con sus creencias de pureza, pero Alejandro dijo que su crueldad crítica había comenzado una guerra que estaba destruyendo su matrimonio. Valentina dijo que nunca había visto a Alejandro tan enojado con su hermana, diciéndole que su obsesión con las elecciones de otras personas la había vuelto mala y moralista. Sentí una extraña satisfacción al escuchar que Alejandro me había defendido, pero luego Valentina dijo que Camila lloró y admitió que había sido horrible en mi boda. Dijo que Camila sabía que arrojar el vino estaba mal, pero estaba tan atrapada en sus creencias sobre la pureza y la tradición que se había convencido a sí misma de que estaba haciendo algo justo. Valentina me miró y dijo que sus 2 hijos se habían casado con personas que sacaron sus peores lados durante todo este lío. Admití que vestir de blanco en la boda de Camila ya no se trataba de enseñarle una lección, sino de hacerla sentir tan pequeña y juzgada como yo me sentí cuando el vino goteaba por el encaje de mi abuela. Valentina dijo que entendía mi ira, pero preguntó si destruir mi matrimonio valía la satisfacción de arruinar las fotos. De boda de Camila, hablamos durante 2 horas sobre todo lo que había sucedido, y por primera vez alguien reconoció cuánto me había dolido el ataque de Camila sin defenderla inmediatamente, pero Valentina también me hizo ver que había dejado que ese momento horrible me definiera durante 8 meses, convirtiéndome en alguien que conspiraba y maquinaba, en lugar de simplemente sacar a Camila de mi vida. Alejandro acordó reunirse conmigo en un restaurante porque dijo que nuestra casa tenía demasiados malos recuerdos en este momento. Llegué temprano y practiqué lo que quería decir, pero cuando él entró luciendo agotado, todas mis palabras preparadas desaparecieron. Me disculpé por ponerlo en una posición imposible entre su esposa y su hermana, y por dejar que la venganza fuera más importante que nuestro matrimonio. Él dijo que también lo sentía por no enfrentarse más a Camila después del incidente del vino, admitiendo que había tratado de mantener la paz, evitando el conflicto, en lugar de abordar realmente el problema. Hablamos sobre cómo ambos habíamos manejado las cosas mal, él fingiendo que pasaría, y yo convirtiéndome en alguien obsesionada con la revancha. Alejandro dijo que todavía me amaba, pero necesitaba saber que yo podía dejar de justificar lo que había hecho y realmente arreglar las cosas. Le dije que quería intentar terapia de pareja porque no quería perderlo por el juicio de Camila y mi necesidad de venganza. Él aceptó buscar un terapeuta especializado en conflictos familiares y salimos del restaurante sin resolver todo, pero al menos hablando honestamente por primera vez. En semanas encontramos a un terapeuta llamado Dr. López, que tenía experiencia con problemas de familia extendida y nos hizo a ambos preguntas difíciles sobre lo que queríamos de nuestro matrimonio. En nuestra primera sesión, traté de explicar todas las formas en que Camila me había lastimado, pero el Dr. López me detuvo y preguntó qué había hecho yo
Para abordar el dolor, además de planear venganza, Alejandro habló sobre sentirse atrapado entre dos personas que amaba que se estaban destruyendo mutuamente, y como mi vestido blanco en la boda le hizo verme de manera diferente. El doctor López preguntó si ambos estábamos dispuestos a hacer el trabajo de reconstruir la confianza y establecer límites con la familia, y ambos dijimos que sí, aunque se sentía aterrador. Nuestra tercera sesión fue diferente, porque el doctor López me preguntó directamente si vestir de blanco en la boda de Camila se trataba de justicia, o de querer que se sintiera humillada como yo. Me senté allí tratando de encontrar la respuesta correcta, pero finalmente admití que ya no se trataba de justicia. Para ese punto, quería que Camila mirara sus fotos de boda y sintiera la misma vergüenza que yo sentía cada vez que miraba las mías con manchas de vino por todo el vestido de mi abuela. El doctor López preguntó si ese momento de triunfo valía la pena perder potencialmente mi matrimonio. Tuve que decir que no, porque ver a Alejandro empacar su maleta había dolido más que cualquier cosa que Camila hubiera hecho jamás. Alejandro se acercó y sostuvo mi mano durante esa sesión, y supe que estábamos empezando a encontrar el camino de regreso el uno al otro. 2 semanas después de esa sesión de avance, Alejandro regresó a casa, pero todo se sentía diferente y cuidadoso entre nosotros. Desempacó su maleta lentamente, como si no estuviera seguro de quedarse, y nos movíamos alrededor del otro en la cocina como extraños educados. Ambos estábamos tratando de reconstruir algo que se sentía roto, sabiendo que tomaría más que disculpas arreglar el daño. Lo atrapaba mirándome a veces con esa expresión triste, como si estuviera tratando de encontrar a la persona con la que se casó debajo de la persona que había pasado meses planeando venganza. Estaba trabajando en entender por qué el juicio de Camila me había consumido tan completamente, en lugar de simplemente sacarla y seguir adelante con mi vida. El doctor López me ayudó a ver que le había dado a Camila poder sobre mi felicidad al convertirla en el centro de mi mundo durante 8 meses. Valentina llamó para decir que Camila y Pablo regresaban de su luna de miel y quería organizar una reunión familiar con un mediador profesional. Le dije a Alejandro que no quería enfrentar a Camila, pero él dijo que no podíamos evitarla para siempre cuando éramos parte de la misma familia. El doctor López estuvo de acuerdo en que evitar a Camila no era realista, y me ayudó a prepararme para la conversación mediada practicando lo que quería decir. La reunión fue programada en una oficina neutral con una mediadora llamada Ana, que se especializaba en resolución de conflictos familiares. Entré en esa oficina sintiéndome enferma porque no había visto a Camila desde su boda, cuando yo vestía de blanco y sonreía para cada foto. Ella se sentó frente a mí luciendo bronceada de su luna de miel, pero también nerviosa. Mientras Pablo se sentaba a su lado sosteniendo su mano, Valentina y Roberto estaban allí también, junto con Alejandro, que se sentó a mi lado, pero sin tocarme. Ana explicó las reglas básicas sobre no atacar ni interrumpir, y dijo que estábamos aquí para detener el ciclo de lastimarnos mutuamente. Camila habló primero y dijo que el incidente del vino en mi boda estuvo mal, y que había dejado que sus creencias críticas me lastimaran de una manera pública y cruel. Casi me caigo de la silla, porque nunca había esperado que Camila admitiera que estaba equivocada en algo. Dijo que su obsesión con la pureza y los valores tradicionales la habían vuelto mala y moralista, y que arrojar vino en mi vestido era indefendible sin importar lo que creyera sobre las bodas blancas. Ana me pidió que respondiera, y admití que mi campaña de venganza fue calculada y cruel, diseñada específicamente para lastimar a Camila de la manera en que ella me había lastimado. Le conté sobre lavar la lencería con un calcetín rojo a propósito, organizar que el vino se derramara en su despedida de soltera y vestir de blanco en su boda para arruinar sus fotos. La cara de Camila se puso pálida mientras enumeraba todo lo que había hecho durante 8 meses, y Pablo apretó su mano con más fuerza. Ana señaló que ambas habíamos usado eventos familiares importantes como armas y preguntó si podíamos comprometernos a detener el ciclo de lastimarnos mutuamente. Nos sentamos en un silencio incómodo durante un largo minuto antes de que Camila dijera que estaba dispuesta a detenerse si yo lo estaba. Acepté, aunque una parte de mí todavía quería que sufriera más, pero estaba cansada de estar enojada todo el tiempo. Ana nos hizo hacer compromisos específicos sobre ser civilizados en eventos
familiares, y no hablar el uno del otro en las redes sociales o con otros miembros de la familia. No nos convertimos en amigas, ni siquiera dijimos que nos caíamos bien. Acordamos existir en la misma familia sin tratar activamente de destruirnos mutuamente. Camila admitió que su obsesión por la pureza la había vuelto crítica y mala, mientras yo admití que mi obsesión por la venganza me había hecho perder de vista lo que realmente importaba en mi vida. Salimos de esa reunión sin abrazarnos ni hacer planes para salir, pero al menos ya no estábamos planeando la destrucción de la otra. Alejandro y yo continuamos viendo al Dr. López cada semana y reconstruimos lentamente nuestra conexión a través de conversaciones honestas sobre límites y familia. Él comenzó a establecer límites más claros con Camila sobre sus comentarios críticos, diciéndole que sus creencias no le daban derecho a criticar las elecciones de otras personas. Trabajé en dejar ir el resentimiento en lugar de alimentarlo y convertirlo en tramas de venganza elaboradas que consumían mi tiempo y energía. El Dr. López nos ayudó a ver cómo ambos habíamos contribuido a la crisis. Él a través de la evitación y yo a través de la escalada, y practicamos mejores formas de manejar el conflicto. 3 meses después de la boda de Camila, asistimos a una cena familiar en casa de Valentina, que se sintió incómoda, pero no hostil. Camila y yo nos saludamos e hicimos una pequeña charla sobre el trabajo y el clima sin comentarios agudos o miradas significativas. Pablo parecía aliviado de que no nos estuviéramos atacando, y Alejandro se relajó lo suficiente como para disfrutar realmente la cena, en lugar de mirarnos nerviosamente. Me senté en esa mesa cenando la lasaña de Valentina y me di cuenta de que esta paz incómoda era probablemente el mejor resultado posible. Camila y yo nunca seríamos amigas cercanas que tomaran café y compartieran secretos, pero podíamos existir en la misma habitación sin planear destrucción. El Dr. López me ayudó a entender por qué el ataque de vino de Camila había desencadenado una rabia tan intensa. En mi más allá del vestido arruinado, dijo que se sentía como un juicio público de mi valía y elecciones frente a todos los que amaba, haciéndome sentir expuesta y avergonzada. Trabajar en por qué me importaba tanto la validación externa me ayudó a dejar de necesitar que Camila sufriera perfectamente o se disculpara de la manera exactamente correcta. Me di cuenta de que le había dado a la opinión de Camila demasiado poder sobre cómo me veía a mí misma, dejando que su juicio me definiera en lugar de simplemente descartar sus puntos de vista estrechos. La rabia que había sentido viendo el vino gotear por el encaje de mi abuela había sido real y justificada, pero alimentar esa rabia durante 8 meses me había convertido en alguien que no reconocía ni me gustaba. Alejandro y yo comenzamos a tener conversaciones reales en lugar de evitar cualquier cosa que pudiera convertirse en una discusión. Hablamos de dinero cuando llegaban las facturas, en lugar de dejar que se acumularan hasta que uno de nosotros explotara. Discutimos sobre su familia antes de los eventos en lugar de fingir que todo estaba bien y luego pelear en el coche después. Las sesiones de terapia nos enseñaron cómo estar en desacuerdo sin atacar, cómo decir que estábamos heridos sin culpar, cómo escuchar. Cuando queríamos defendernos, nuestro matrimonio se sentía diferente, ahora más cuidadoso, tal vez, pero también más sólido, porque lo habíamos puesto a prueba y no se había roto. Sabíamos que podíamos sobrevivir a una crisis y salir del otro lado todavía juntos, lo que hacía que las cosas del día a día se sintieran menos aterradoras. Dejé de caminar sobre cáscaras de huevo alrededor de Alejandro, preocupándome de que se fuera de nuevo, y él dejó de evitar temas difíciles, porque ya había enfrentado el más difícil. Estábamos construyendo algo nuevo sobre las ruinas de lo que el incidente del vino había destruido, y esta versión se sentía más honesta, aunque no fuera tan fácil. Estaba esperando mi café en la tienda local cuando vi a la fotógrafa de la boda parada en el mostrador de recogida. Me reconoció de inmediato, y su cara pasó por unas 5 expresiones diferentes antes de decidirse por la incomodidad. Se acercó y preguntó
cómo estaba, y pude ver que estaba pensando en mi vestido manchado de vino y el caos que había capturado en cámara. Mencionó que todavía tenía todas las fotos de mi recepción, pero no las había entregado porque no estaba segura de lo que quería. Después de todo lo que pasó, dijo que las había guardado en su disco duro, esperando que yo me comunicara. Nunca lo había hecho, así que ella simplemente las dejó allí. Le pedí que las enviara de todos modos porque esconderme de ese día no cambiaría lo que sucedió, y algunas de las fotos anteriores con mi familia todavía eran importantes para mí. Parecía aliviada y dijo que enviaría la galería completa esa tarde. Luego preguntó si estaba segura de que quería las fotos de la recepción también. Le dije que sí, porque eran parte de la historia aunque no fueran la parte que quería recordar. Alejandro llegó a casa esa noche y me encontró sentada en el sofá, con mi portátil abierto en la galería de fotos de la boda. Se sentó a mi lado y nos desplazamos por las imágenes de la ceremonia primero, aquellas donde mi vestido todavía estaba perfecto y éramos solo 2 personas casándose. El encaje de mi abuela se veía hermoso en esas fotos, blanco e inmaculado contra el fondo del jardín, y nuestras caras no mostraban nada más que felicidad. Miramos fotos de nosotros intercambiando votos, besándonos, después de ser declarados marido y mujer, caminando de regreso por el pasillo, tomados de la mano. Esas imágenes se sentían como si pertenecieran a personas diferentes, una versión de nosotros que no sabía lo que venía en unas pocas horas. Luego llegamos a las fotos de la recepción y allí estaba el vino, rojo y extendiéndose por la tela blanca, mi cara conmocionada y la de Camila triunfante. La fotógrafa había capturado todo en detalle brutal, cada momento de mi humillación preservado para siempre. Alejandro puso su brazo a mi alrededor mientras mirábamos esas imágenes, y ninguno de los dos dijo nada por un tiempo. Las fotos manchadas de vino dolían al verlas, pero también nos recordaban lo rápido que las cosas podían desmoronarse cuando a la gente le importaba más tener razón que ser amable. Habían pasado 6 meses desde que todo el lío comenzó con el ataque de vino de Camila y mi campaña de venganza que casi destruyó mi matrimonio. Todavía estaba casada con Alejandro, lo cual se sentía como un logro después de lo cerca que habíamos estado del divorcio. Mi relación con Camila se había sentado en una fría civilidad donde podíamos asistir a cenas familiares sin atacarnos, pero nunca seríamos amigas. Había aprendido que la venganza no curaba realmente la humillación, sin importar cuán perfectamente ejecutada, y que obtener vindicación arruinando las fotos de boda de alguien tenía un costo que casi no podía pagar. Había obtenido mi momento de triunfo vistiendo de blanco en la boda de Camila y viendo su cara cuando se dio cuenta de que sus fotos estaban arruinadas. Pero ese momento me había costado la confianza de Alejandro y me había convertido en alguien que no reconocía. La persona que pasó meses planeando una venganza elaborada contra su cuñada no era la persona con la que Alejandro se había casado y estaba trabajando todos los días para ser esa persona original, de nuevo, en lugar de la versión amarga y vengativa que el juicio de Camila había creado. Mi vestido de $8,000 todavía estaba arruinado. En una caja en nuestro armario, las fotos de boda de Camila todavía me tenían destacando en blanco, y ambas habíamos aprendido que atacarnos mutuamente solo empeoraba todo.